lo que no sabemos muchos españoles es que tenemos una especie de paraíso fiscal dentro de España, ¿no? Que son las Islas Canarias. Esto no se comenta. Y esto es muy curioso. ¿Cómo funciona esto y qué requisitos tienes que cumplir para poder tener ese beneficio fiscal de las Islas Canarias? Claro, tú al final en las Islas Canarias el impuesto de sociedades es el 4% cuando cumplas determinados requisitos de 4%, ¿eh? Comparado con un 4%, 25%. claro, y lo tienes en España. Y el clima no te puedes quejar, ¿eh? No, claro. Entonces sí que es verdad que hay empresas que lo tienen allí y lo único es que a lo mejor te cuesta encontrar personal que viva allí o que quiera vivir allí porque tienes unos requisitos de que determinados contratados tienen que estar viviendo, residiendo en Islas Canarias, es lo único. ¿Cuántos contratados tienen que estar? ¿El 50%? Pues la verdad que no lo sé, pero bueno, hay un mínimo y luego también de administradores y demás. Y luego hay también un número limitado de actividades que se pueden realizar. O sea, no todas las empresas pueden acogerse a ese régimen. Entonces tú tienes que mirar el listado, ver si se acopla y luego si puedes cumplir los requisitos con el personal que tienes, pues, pero claro, es un 4%. ¿Pero y te obligan a estar en las Islas Canarias? ¿O tú puedes vivir en... Porque claro, las Islas Canarias... Claro, es no, España. tú puedes ser socio de una sociedad allí mientras el resto de requisitos se cumplan. Vale. ¿Y la actividad dónde tiene que ocurrir? ¿En España? Aquí, En Islas Canarias, claro. ¿no? Wow, claro. Pero bueno, tú puedes tener Una parte de la actividad. Claro, una sociedad de formación que sea online y el online puede ser de cualquier sitio, claro. Claro. Ahora que ha dicho Sergio paraíso fiscal, ¿qué se determina paraíso fiscal y qué no se determina paraíso fiscal? Básicamente es que den o no den información. O sea, Vale. sí que es verdad que hay algunos beneficios fiscales que dependen también del tipo impositivo que tengan. Es decir, si tienen un tipo impositivo inferior al 10%, hay determinados beneficios que no te puedes aplicar. Pero básicamente paraíso fiscal significa que no pueden acceder a la información. O sea, al final, Estados Unidos no comparte prácticamente información a España, por ejemplo. Yeah. ¿Es paraíso fiscal? No. O sea, fiscalmente no es, digamos, de los que tienen nula tributación, pero no comparte información. Antes has comentado también que depende de la comunidad se paga más o menos, por eso el tema del impuesto de patrimonio para unificar todo. ¿Qué comunidad es la que menos se paga de toda España? En principio estaba Madrid, que por tema de impuestos sobre el patrimonio y impuestos de sucesiones y donaciones era la que más bonificaciones tenía. Pero es verdad que ahora han ido siguiendo Andalucía, Comunidad Valenciana, en determinados impuestos. Y bueno, pues lo único que pasa que el Estado lo que ha hecho con el impuesto de grandes fortunas es un poco limitar, por lo menos en el impuesto sobre el patrimonio, y ya veremos si hacen algo parecido con sucesiones y donaciones. ¿Pero podría ser tan grande la diferencia, por ejemplo, Madrid versus Barcelona? Claro, hay mucha gente que se iba de Valencia a Madrid con grandes patrimonios. Wow. Fíjate, si se nota. ¿Más o menos sabrías decir el porcentaje de diferencia de impuestos? Pues a ver, claro, es que el tipo impositivo al final está más o menos una media del 1 y pico así. Pues si tienes 50 millones de euros, estamos hablando de medio kilo. Ya ves. ¿Vale? Que luego sí que tienes unos límites también dependiendo de lo que declares en IRPF y demás. Pero bueno, si no te lo puedes ajustar así, porque bueno, pues ya tienes, digamos, una remuneración o un cargo de cuenta ajena de alto directivo, pues sí, es que es mucho dinero. Si tú no eres una persona que está invirtiendo, por ejemplo, tu patrimonio va mermando solamente por el impacto del impuesto sobre el patrimonio. Hay un tema que ya no va tan relacionado con impuestos, sino es con tu experiencia. Al final has estado viendo un montón de negocios dentro de la agencia tributaria. ¿Qué negocios has visto que digas, joder, empiezan y en poco tiempo ya están facturando bastante dinero? Y para que una persona, un emprendedor que esté viendo esto, le surja como idea decir, pues este negocio es buena idea. Pues yo creo que es complicado porque, claro, tú no vas viendo el histórico de facturación de una empresa. O sea, si tú simplemente ves la foto fija en un momento dado y bueno, o sea, sí que es verdad que los grandes patrimonios al final han sido pues de supermercados, de tiendas de ropa, de industria, pero realmente es que los que han crecido mucho, casi todos son online. O sea, prácticamente crecimiento online de venta de lo que sea. O sea, es lo que al final no tiene límites. Claro. Y esto es una pregunta un poco, pues, de imaginaros una situación, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, sé que esta es una conversación no es de política, ¿no? Pero ¿hasta qué punto sería posible un país sin impuestos? O sea, es decir, o España, por ejemplo, que se dice, no, es que no se podría hacer como en Andorra, de pagar un 10% porque es insostenible. Pero ¿hasta qué punto es insostenible de verdad? ¿O habría algún tipo de alternativa a reducir la carga fiscal?
Pues yo creo que habría que coger ahí el bisturí y empezar a abrir todos los presupuestos, ver en qué se gasta. O sea, al final, yo creo que no es tanto los ingresos, o sea, el problema es en qué se está gastando. Ver realmente con total transparencia en qué se está utilizando el dinero y si hay forma de optimizarlo. O sea, el problema es que España es un país medianamente grande, que ya tiene un histórico y que no es lo mismo crear algo desde cero, como puede haber sido Dubái, por ejemplo, y que además Bien. tiene pues otro tipo de, a lo mejor de financiación que puede venir del petróleo, de otro tipo de cosas, pero claro, un país tan grande como España, o sea, tú no puedes rebajar ahora los impuestos a la mitad, por ejemplo. O sea, no sé lo que pasaría, se podría hacer la prueba, a ver. No, hombre. Ostras, con A la ver, inteligencia artificial. lo que está claro es que llamaría mucho inversor del extranjero, porque estamos hablando de, yo creo que el mejor país del mundo a nivel de vida, de gastronomía, de ambiente. La seguridad, pues bueno, ahora está bajando, pero tampoco creo que sea la seguridad más peligrosa del mundo. Vendría muchísima gente a vivir a España. Claro, la cuestión también es ver qué queremos atraer. Si queremos atraer pues gente que a lo mejor produzca, que digamos que no sea solamente a lo mejor del sector servicios o del turismo. Claro, si el problema es que tú traigas, por ejemplo, esa gente con grandes patrimonios que solamente vengan a invertir, pero Ya. que no generen más producción dentro del país, etcétera. O sea, habría que tenerlo muy medido. Ya. El ver cómo atraemos el talento y que realmente sea talento, que no sea claro. Ya. Ahora que estás fuera de la agencia tributaria y que has estado en ambos sitios, ¿cómo es tu perspectiva? ¿La Hacienda es tan mala? ¿La gente lo hace muy mal? ¿Qué es lo que estás viendo? Yo creo que hay de todo. O sea, hay gente que lo ha hecho muy mal, adrede. Hay gente que lo ha hecho mal sin saber y que se han llevado verdaderos palos por no tenerlo bien planificado o asesorado. Y luego dentro de compañeros, o sea, no conozco a nadie que esté obsesionado con liquidar a la gente o con... O sea, al final es un trabajo como otro cualquiera. Son gente, la verdad que han estudiado muchísimo, que hay muchísimo nivel, hay mucha competencia Ya. y bueno, que trabajan mucho. O sea, al final es en contra del contribuyente, pero se está trabajando bastante dentro de la agencia y no sé, no te sabría decir, pero vamos, que Tú no... estás contento con el cambio, ¿no? Yo estoy, sí, muy contento. O sea, yo quería salir, quería viajar más, quería, o sea, eh, muy contento, la verdad. Y es verdad que están duras las oposiciones para ser inspector de Hacienda. A ver, como todo, también depende. O sea, el temario es muy duro. Luego depende también de las plazas que salgan. O sea, al final, judicatura, notaría, o sea, cualquier administración que vayas a entrar, las oposiciones son muy de memorizar. O sea, al final es como España se constituye un Estado social y democrático que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico y la justicia. O sea, es decir, te tienes que saber los artículos, todo el tema va así. Sí, Coñazo. claro. Luego en Hacienda tienes contabilidad, tienes matemáticas financieras, tienes inglés o francés. Al final es como tienes muchas cosas, pero es verdad que si, bueno, pues si te pones a estudiar, yo nunca había memorizado y al final pues memorizas, no hay más. Luego hay otros exámenes de otras administraciones que a lo mejor son tipo test y es súper complicado el diferenciar un artículo de otro porque solamente hay una palabra y si no te acuerdas en ese momento de esa palabra, entonces son muy complicadas, pero es verdad que al final pues te pones y todo el mundo aprende a memorizar y todo el mundo Es que, coge sí, sí. matemáticas y claro. Es que yo veo como que en cierta parte está montado de tal forma que se incentiva más opositar a emprender. Porque, por ejemplo, lo que hemos visto de las subidas en las últimas cuotas autónomo, claro, hay veces que dices, es que entiendo en cierta manera la queja pública de los autónomos porque es que como si no hubieran contribuido antes, cogen y les vuelven a subir otra vez la cuota fija, ahora resulta que no es fija, que es variable. ¿Cómo ves esta parte de incentivos al emprendimiento? O sea, ¿hasta qué punto se está incentivando o se está dejando como más encarado de lado de decir, ostras, es que opositar, salario fijo estable, no hay, ¿sabes? No está esa sensación de riesgo masivo de empiezo a hacerme autónomo y es que ya tengo que ganar X porque si no me comen en Sí, impuestos. o tienes que ganar X o tienes que declarar X. Eso es así. Y Claro. claro, yo estuve intentando emprender y trabajar y al final dije, "Hostia, voy a sacarme una posición, voy a tener acceso a financiación, a hipoteca, comprarme. O sea, al final tenía más o menos más seguridad con eso, que dices, oye, si estudio y apruebo, y si estudias al final acabarás aprobando, pues muchísimo más fácil que emprender. ¿Qué pasa con digamos, ahora con el tema de los autónomos? Pues que sí, han bajado un poco el límite, tú prorrateas en base al sueldo, pero tienes un mínimo, sigues teniendo un mínimo. Claro. Pues al final, si no llegas y realmente se considera que es habitual lo que estás realizando,
pues no estás ganando dinero, estás perdiendo dinero solamente por estar pagando no el impuesto, sino la seguridad social. Entonces, al final, pues no se está promoviendo que la gente emprenda. Y bueno, pues ahora yo me pongo el gorro de contribuyente y sé a lo que me enfrento. O sea, sé que es muy complicado y que tienes que tenerlo todo muy seguro y que los impuestos, pues no te dejan crecer tanto como a lo mejor te podrían dejar crecer en otro país. Que sea mejor o peor, pues tampoco lo sabes, pero que es complicado, sí. Bueno, la gente como tú, las grandes empresas tenéis que ir súper buscados, ¿no? Porque les interesa tener gente que ha estado dentro de la agencia tributaria A ver, para estar sí, más seguros. al final tienes algo de, digamos, de experiencia dentro, pero bueno, que hay todos los asesores, abogados fiscalistas que hay, pues tienen muchísima experiencia. Yo creo que tampoco hay, aparte de a lo mejor 4 cosas que puedas saber, yo creo que no hay muchísima más No hay mucha diferencia. diferencia, ¿no? Yo creo que no. O sea, no creo que ahora todo el mundo me empiece a llamar, ya te lo digo. Si tú mañana fueses ministro de Hacienda, ¿qué cambios harías? ¿Qué cosas te vienen a la cabeza decir esto lo cambiaría lo antes posible? Pues yo soy muy de datos, al final he estado dentro de la agencia, pero siempre me he fijado mucho en todos los datos, en intentar entender todo. Y lo primero es entender en qué se está gastando todo, cuánto se está recaudando. O sea, es decir, que yo creo que ahora tenemos herramientas suficientes para coger todo lo que tenemos, todas las facturas, todo, o sea, es decir, y que te lo ordenen y que tú puedas empezar a visualizar un poco en qué se está gastando todo, que realmente es efectivo, que no. O sea, yo creo que no es empezar a decir políticas ahora que Ya. sin tener nada de información de en qué se está gastando. O sea, lo primero para mí sería tener toda la información. O sea, yo creo que tenemos toda la información y tenemos la tecnología suficiente para que esa información pueda ser entendible por la gente que toma las decisiones. Claro. Eso es lo más importante. El problema de la administración pública es que por, por algo bueno o por algo malo va muy lento. O sea, la introducción de cambios, de tecnología, todo eso, porque al final tienes que ver que encajen presupuestos, que haya seguridad suficiente. O sea, yo entiendo que la agencia tributaria o seguridad social o cualquier organismo puede crecer muchísimo apalancándose de la inteligencia artificial, pero ¿hasta qué punto pueden estar cediendo? O sea, tú puedes preguntarle a ChatGPT lo que quieras, pero la agencia tributaria no puede estar exponiendo los datos de terceros a una IA que sea de otra persona. Entonces, Claro. todo eso lleva su proceso y yo sé que llegará. Pero es verdad que yo he tenido siempre mucha ansia y no estaba en un sitio en el que fuera a la velocidad a la que yo veo que están cambiando las cosas. Al final van a ser los propios asesores los que creen inteligencias artificiales que ayuden a responder todo este tipo de dudas. Ya. Antes que, oye, tú como administración tributaria, haz una IA que tú le preguntes y que más o menos te responda con al menos algo de vinculación. Claro, al final es como una empresa dinosaurio, ¿no? Son 27.000 empleados Claro. que están ahí en la agencia y es que es una cosa lenta. Que Exacto. eso será un Aún montón de así, procesos. claro, aún así hay muchísima tecnología y los cambios se implementan muy rápido. Claro. Ya.